Hola a todos. En este video revisaremos cómo se puede usar la gestión de flujos de trabajo en AD Manager Plus. La funcionalidad de flujo de trabajo que contiene AD Manager permite definir un proceso estandarizado para realizar las tareas cotidianas en su organización, las cuales implican realizar algún tipo de cambio en el directorio activo. ¿Qué tipo de tareas pueden verse afectadas o pueden más bien realizarse por medio de los flujos de trabajo? En la parte de administración de usuarios podemos hacer un proceso estandarizado para la creación de un usuario o de múltiples usuarios, para la modificación de los mismos o por ejemplo para desbloquear, deshabilitar o restablecer contraseñas de alguno de los usuarios, como otras tareas más. Lo mismo para la parte de administración de grupos, donde podemos crear, eliminar, mover o agregar grupos hacia otras unidades organizacionales del directorio activo. Lo mismo para la parte de administración de computadoras, deshabilitar, habilitar, eliminar, mover o agregar nuevas computadoras a un determinado grupo o simplemente al directorio activo. En la parte de administración de contactos también podemos crear contactos, eliminarlos, moverlos o agregar contactos a un nuevo grupo. Y finalmente en la parte de administración de permisos podríamos también establecer un proceso estandarizado para establecer algún permiso para alguna carpeta o recurso compartido del dominio. Lo primero, antes de demostrar cómo funciona dentro de la consola de gestión de directorio activo o AD Manager, es tratar de explicarles cómo funciona el flujo de trabajo. Para esto, lo que tenemos que entender es que siempre existe un solicitante, quien es el que va a realizar el requerimiento de alguna de estas tareas que queremos estandarizar como proceso. Por ejemplo, la creación de un usuario. Él realiza la solicitud. Estos solicitantes puede ser cualquier usuario del directorio activo. Simplemente debemos definir quiénes son los posibles solicitantes. Después puede existir un revisor de esta solicitud que se encargará, como su nombre lo indica, de revisar esta solicitud previamente a la gestión o la ejecución del proceso. Puede ser, por ejemplo, el jefe de área. El solicitante puede ser una persona del área de recursos humanos. El revisor puede ser, por ejemplo, el jefe de esta persona solicitante. Y existe un tercer autor que sería el aprobador, quien daría su aprobación o rechazo de esta solicitud. Él podría ser directamente un jefe o coordinador de grupo o de unidad o de sede, por ejemplo. Él podría ser, digamos así, el director de la sede. Y finalmente tendremos un ejecutor, quien será el encargado de hacer la acción que se solicitó en este flujo de trabajo que se está revisando. Estos flujos de trabajo pueden tener estos 4 actores en cualquier proceso que se quiera estandarizar, pero no siempre deben estar estos 4 actores. Podemos crear grupos de trabajo con solamente un solicitante y un ejecutor para algunas tareas específicas, o podemos crear un flujo de trabajo con un solicitante. No existiría el revisor, simplemente pasaría directamente esa solicitud a un aprobador y después pasaría directamente a un ejecutor. Para este video basaremos nuestro ejemplo en esta arquitectura de proceso estandarizado o flujo de trabajo. Vamos a hacer un flujo de trabajo que tiene un solicitante, un aprobador y un ejecutor. Para configurar este flujo de trabajo debemos ingresar a nuestra consola web de administración de AD Manager Plus. Vamos a la pestaña de Workflow y allí encontraremos básicamente como primera medida, si ya está previamente configurado los workflows, las solicitudes que hemos recibido para crear o editar o modificar algún tipo de objeto dentro del directorio activo. Después de eso, vamos a encontrar los actores que pertenecen a cualquier flujo de trabajo, que es lo que les mostraba anteriormente en la gráfica. Lo primero que debemos hacer es
configurar los solicitantes. Recuerden que los solicitantes pueden ser cualquier usuario del directorio activo. Simplemente debemos agregar un nuevo solicitante acá, seleccionando quién o quiénes pueden ser estos solicitantes. Y aquí aparecerán absolutamente todos los que tenemos disponibles dentro de nuestros usuarios, como usuarios dentro de nuestro directorio activo, o lo podemos filtrar por cualquier unidad organizacional para ver exactamente qué usuario es el que quiero yo tener acá. Una vez seleccionamos nuestro usuario, que aquí en este caso ya tengo dos seleccionados, debemos definir también algunos detalles en particular. Por ejemplo, después de seleccionado el usuario, debemos definir a qué unidad organizacional vamos a afectar con las solicitudes de este usuario. Después de eso, vamos a seleccionar el rol, que ya vamos a ver estos roles que dicen o qué podemos configurar. Es básicamente qué puede solicitar dentro de este flujo de trabajo, y también podemos asociar plantillas de creación de usuario o de contacto hacia este solicitante. Aquí tenemos seleccionadas 3 plantillas, que es una plantilla para financiera, usuario ventas, usuario de TI. Eso es lo que debemos hacer prácticamente para definir los solicitantes como tal. Entonces aquí, como ven, ya están creados algunos solicitantes. Como les decía, esos solicitantes deben estar asociados a un rol anticipadamente. Este rol debe ser creado. Aquí podemos ver algunos roles que ya están creados por defecto, que vienen ya con la configuración que trae por defecto AD Manager Plus, pero podemos crear cualquier tipo de rol haciendo clic aquí en crear nuevo rol. Él nos abrirá una interfaz como esta. Debemos colocar el nombre de rol y alguna descripción en particular y definir qué acciones vamos a permitir como disponibles para crear esas solicitudes dentro del flujo de trabajo que estamos configurando. Aquí vemos todas las opciones que les expliqué al principio de este video, donde están las opciones de administración de usuarios, de administración de grupos, de computadoras, de contactos y de permisos. Para este caso en particular, para este rol, vamos a permitir, por ejemplo, que solicite la creación de usuarios simples o masivos, el restablecimiento de contraseñas, el desbloqueo, deshabilitar o habilitar usuarios, y de pronto podemos quitar esta opción de administración de grupos si queremos. No nos interesa esta opción, y aquí algunas opciones, las que se quieran agregar, se pueden dejar habilitadas para que este usuario, como cuando ingrese como solicitante, pueda verlas y realizar requerimientos sobre cualquiera de estas opciones. Vamos a guardar el rol, y este rol fue el que se asignó a los usuarios solicitantes que dejamos definidos. Aquí están el nombre de usuario y los roles que se han asignado, que son estos de acá. Después de eso, ya pasamos a los roles de revisión, aprobación, ejecución. Como en este caso particular no tenemos revisores, simplemente no vamos a escoger nada acá, pero pues si lo tuviéramos, simplemente definimos aquí quién puede ser un revisor. Recuerden que los revisores y aprobadores y ejecutores únicamente pueden ser técnicos o usuarios técnicos dentro del directorio activo. Es decir, que previamente en la parte de delegación de directorio activo debimos definir quiénes son los técnicos de Helpdesk o los técnicos que están asociados a las tareas asociadas al directorio activo. Volviendo aquí al workflow, ya definimos quiénes son los revisores. En este caso no tenemos una fase de revisión, sí tenemos una fase de aprobación. Ya vamos a ver dónde se habilitan o no se habilitan estas fases. Definimos también quién puede ser un aprobador. Aquí escogí estos usuarios. Aquí tengo aprobador WF, que es el que vamos a usar para este ejemplo. También es un técnico ya existente dentro de la gestión de directorio activo de Manager. Y los ejecutores, que tenemos a admin, que es el usuario que vamos a usar acá para la ejecución. Una vez tenemos definido esta delegación de workflow, donde hemos dejado muy claro quiénes van a ser solicitantes, quiénes pueden ser revisores, quiénes pueden ser aprobadores, ejecutores y cuáles son los roles de esos solicitantes, ya pasamos a definir cuál va a ser el workflow que queremos trabajar. Como les decía, aquí tenemos ya la posibilidad de tener algunos workflows creados por defecto con la instalación de AD Manager, que simplemente damos el nombre, damos la descripción y definimos, aquí podemos colocar alguna descripción, la que ustedes quieran.
Y después de eso definimos cuáles van a ser las fases que queremos escoger. Simplemente definimos aquí son solicitante, deschequeamos la opción de revisor, dejamos la fase de autorización o aprobador y la fase de ejecución. Ahora, los solicitantes ya dijimos quiénes eran, que están aquí definidos previamente. Recuerden, aquí están los solicitantes. Volviendo a nuestro workflow que tenemos acá, le damos otra vez a editar. No hay revisor, pero sí hay un autorizador. Entonces podemos definir cuántas personas deben autorizar. Para ese workflow puede ser hasta 5 personas. Aquí vamos a dejar solo uno para este ejemplo. Y definimos quién o quiénes van a ser los autorizadores que tenemos acá ya previamente configurados aquí en aprobadores. Volvemos acá y volvemos a dictar nuestro flujo de trabajo y finalmente los que van a ejecutar las tareas o lo que se está creando o la solicitud que se creó por este flujo de trabajo. Vamos a definir quién ejecuta la acción que previamente se definió aquí, quiénes son los ejecutores de este flujo de trabajo. Entonces, una vez definido el flujo de trabajo y las fases que van a tener, que en este caso dijimos que van a ser estas tres fases, solicitante, autorizador y ejecutor, vamos a pasar a la asignación de reglas de workflow. Para eso, debemos crear una nueva regla que nos permita a nosotros trabajar sobre el workflow que previamente hemos definido. ¿Qué podemos hacer en estas reglas? Definimos a qué workflow vamos a trabajar, podemos crear algunos criterios de reglas o condiciones que se deben cumplir previamente a la ejecución de este workflow. Por ejemplo, podemos colocar reglas basadas en el tipo de solicitud o datos de la solicitud o reglas basadas en los datos del solicitante. Por ejemplo, si el nombre del solicitante es, por ejemplo, Paula, que es la que vamos a usar en este ejemplo, ya con esto podemos pasar a ejecutar este workflow. De lo contrario, pues podemos dejar sin alguna condición. Ahora pasamos aquí al workflow como tal. Lo primero, la creación de la solicitud. Podemos deshabilitar o habilitar la notificación por correo electrónico de que se creó una nueva solicitud. Pasamos a la aprobación de la solicitud. Entonces aquí ya dentro de los solicitantes, dentro de los aprobadores que dejamos definido, podemos decir quién va a ser el que va a aprobar únicamente. Entonces aquí dejamos dentro de los que tenemos ya previamente autorizados como aprobadores, dijimos que solo el que va a ser aprobador del UF es el que está permitido para esto. La prioridad la dejamos por defecto, es decir, que el usuario, la que deje el solicitante cuando se cree este requerimiento. ¿Y qué sucederá si se aprueba o se rechaza esta solicitud y se notifica o no se notifica esta aprobación, este resultado? Finalmente pasamos a la fase de ejecución, donde vamos a asignar quién va a ser el que va a ejecutar este flujo de trabajo. Aquí vamos a dejar únicamente a admin para ese flujo de trabajo. La prioridad sigue siendo por defecto y el resultado de las notificaciones. Con esto ya dejamos listo nuestro flujo de trabajo y las reglas asociadas al mismo con sus respectivos solicitantes, aprobadores y ejecutores para este caso, este flujo de trabajo. Y ya estaríamos listos para hacer un ejemplo en vivo, en directo de cómo funciona este flujo de trabajo. Para comenzar entonces este ejemplo, vamos a usar el flujo de trabajo arrancando por el solicitante, que en este caso es Paula, el solicitante. Se autentica Paula en la consola web de AD Manager y allí va a encontrar la opción de crear una solicitud o de ver todas solicitudes. Cuando le damos crear solicitud, que puede llegar por acá o por este botón aquí de acceso rápido, va a ver las opciones que fueron habilitadas por el rol al cual este pertenece como solicitante y vamos a acceder a las opciones que tiene aquí habilitadas. Para este caso vamos a acceder a la creación de un usuario individual. Previamente se puede definir este rol qué plantillas de creación de usuario puede trabajar para este flujo de trabajo. Podemos aquí colocar una plantilla que ya fue creada previamente y le damos un nombre a la solicitud. Vamos a darle que crear nuevo usuario. Este va a ser nuestro asunto. Podemos darle una descripción también a esta solicitud y finalmente vamos a entregar ahora los datos de este usuario que queremos crear por medio de este flujo de trabajo.
ya tiene por defecto el contenedor donde se va a quedar creado este usuario. Tiene esta plantilla también algunas opciones aquí para la contraseña que ya fue definida por defecto, el contacto o datos de contacto que tiene y creamos la solicitud. Ahora el siguiente paso dentro de nuestro flujo de trabajo es aprobar esta solicitud. Para esto, el usuario que fue relacionado como aprobador debe ingresar a la consola de AD Manager. Seguramente le debió llegar un correo de notificación diciendo que tiene una solicitud pendiente por aprobar. Pasa a la pestaña de Workflow y allí va a encontrar esa solicitud que tiene que aprobar. Va a encontrar los detalles del caso, que aquí puede ver el objeto que está pendiente por aprobar, que es este, Juan López. Aquí están todos los datos que tiene. Y lo que debe pasar ahora es, después de revisar esta solicitud, vamos a ir a aprobarla como tal. Entonces él puede proceder aquí a aprobar, le da un mensaje o comentario y da por aprobada esta solicitud. El siguiente paso dentro de su flujo de trabajo es la ejecución de esta solicitud. Como ya fue aprobada, el ejecutor va a encontrar dentro de sus casos pendientes o solicitudes pendientes esta solicitud pendiente por ser ejecutada y que ya está en un estado de aprobado. Aquí va a poder ver el historial de la solicitud, quién lo creó, quién lo aprobó, el mensaje de aprobación, los detalles del objeto que se está pidiendo aprobar o crear en este caso, y ya con esto él simplemente le da ejecutar a esta tarea como tal. Una vez la ejecución, va a encontrar la tarea en estado ejecutada, va a ver los detalles del objeto que ya fue aquí creado. Para comprobar que este usuario fue efectivamente creado, podemos ir a la exploración del directorio activo y vamos a ubicar la unidad organizacional en la cual hemos definido que se cree este usuario, y aquí encontramos el usuario Juan López ya correctamente creado. Con esto finalizamos el flujo de trabajo con la creación de un usuario por medio de este proceso estandarizado. Muchas gracias por su atención.